Buenos días. El día de hoy vamos a ver la teoría humanista de los rasgos y cómo esta teoría aporta a los principales postulados de la personalidad. Mi nombre es José Santos. Algunos contenidos que vamos a observar el día de hoy. El objetivo de esta clase es caracterizar la teoría de los rasgos desde una descripción integral, para que los estudiantes amplíen su conocimiento y puedan entender la contribución de esta corriente psicológica a la explicación de la personalidad. El resultado de aprendizaje: que el estudiante identifique la teoría de los rasgos desde una descripción integral para que amplíe sus conocimientos y puedan entender la contribución de esta corriente psicológica a la explicación de la personalidad. Como introducción, las teorías de los rasgos manifiestan que la personalidad está determinada por un abanico de disposiciones estables denominadas rasgos que tienen influencia sobre la conducta. Esto quiere decir que nuestra personalidad tiene una configuración y esta configuración tiene que ver mucho con cada característica individual que nosotros poseemos y esto va a determinar nuestra conducta. Los antecedentes. Al revisar la larga tradición histórica de los antecedentes de la teoría de los rasgos, encontramos que se basa en la teoría de los humores determinada por Hipócrates y Galeno, quien manifestaba que la personalidad está conformada por diferentes rasgos y a su vez daban como resultado ciertas personalidades como el colérico, el sanguíneo, el flemático y el melancólico. Otro hito importante son las aportaciones de Wundt, inspiradas en la tradición kantiana, al dividir los 4 elementos básicos en una teoría de 2 ejes, que tenían intensidad y fuerza, rapidez e intensidad, que a su vez corresponderían a las dimensiones de Ising, quien más tarde determinó el neuroticismo, la intraversión, la extraversión y el psicoticismo. Otro antecedente encontramos en los estudios de Jung, que relacionó la extraversión con los trastornos histéricos y la introversión con los psicasténicos, que son características propias de ciertas personalidades como el obsesivo compulsivo. Como antecedente también encontramos a la reinterpretación de Pavlov y los temperamentos clásicos en los ejes de la fortaleza-debilidad, equilibrio-desequilibrio, impulsividad-lentitud, quien afirmaba que ciertos temperamentos son más propensos a ser condicionados. Los representantes de la teoría de los rasgos son Gordon Allport, Raymond Cattell y Hans Eysenck. Gordon William Allport manifiesta que la teoría de los rasgos es un modelo explicativo de comportamiento humano que supone la existencia de características estables en la estructura de la personalidad de un individuo, que la personalidad manifiesta está formada por una jerarquía de rasgos estables y conscientes que determinan, explican y tal vez predicen el comportamiento individual en la medida en que guían la forma en que cada individuo piensa e interpreta la realidad. La perspectiva general de las teorías. Allport destacó la singularidad del individuo, pues su teoría manifiesta que no es posible definir al ser humano con rasgos generales. Destacó los rasgos no comunes. Iba en contra de las teorías reduccionistas que manifestaban que las personas tienen rasgos similares en ciertas ocasiones. Propuso estudiar en profundidad al individuo con un método que él denominó ciencia morfogénica, que es la encargada de estudiar a profundidad la personalidad. Allport escribió 49 definiciones de personalidad. Sin embargo,
En el año de 1937 escribió la número 50, que manifiesta que la organización dinámica dentro del individuo de los sistemas psicofísicos que determina su adaptación específica al entorno. Este concepto de personalidad manifiesta que el ser dinámica crea patrones característicos de conducta, pensamientos y sentimientos. La estructura de la personalidad permite la descripción de la persona en rasgos personales. Distingue entre rasgos comunes, que son los propios de la cultura, y los rasgos personales, que son propios de cada individuo. Manifiesta un concepto de rasgo diciendo que es una estructura neuropsíquica generalizada, exclusiva de cada individuo, que da como resultado una conducta adaptativa y un estilo. La personalidad, según Gordon Allport, manifiesta que son rasgos cardinales, rasgos secundarios y rasgos centrales. Los rasgos cardinales son generales y tienen influencia en todos los actos de una persona. Los rasgos centrales, por su parte, son más comunes en la persona y más observables de su comportamiento, aunque no siempre sean tan evidentes. Los rasgos secundarios están presentes en ciertos momentos y determinadas circunstancias. Gordon aportó como un modelo factorial de la personalidad. Este modelo, tras el análisis psicométrico de diferentes preguntas, concluyó que el modelo fue fiable y reproducible, que el factor debe ser hereditario y tener una relevancia social, es decir, que las características investigadas en las personas, que los rasgos investigados en las diferentes personas tenían que estar presentes en la sociedad. Con este estudio, Allport concluyó el modelo factorial de la personalidad tridimensional con la extraversión, que es sociable, vital, despreocupado, activo, aventuroso, sugerente, dogmático y dominante. Neuroticismo, tímido, deprimido, ansioso, emotivo, con poca autoestima y sentimientos de culpa y intenso. Raymond Cattell, psicólogo que teorizó la personalidad. El aporte más importante fue el análisis factorial de los 16 factores o rasgos fundamentales que subyacían a la personalidad humana. Para esto usó 3 métodos de observación. Los denominó datos L a la historia de vida de las personas mediante la introspección, a los datos Q a los informes realizados por la propia persona y los datos T obtenidos mediante los cuestionarios. Raymond Cattell manifestó que los rasgos se dividen en rasgos comunes y rasgos singulares. Además distinguió los rasgos fuentes y los rasgos superficiales. Clasificó los rasgos de temperamento, que son el modo de comportarse de una persona, los rasgos de motivación, causas de su conducta, y los rasgos de capacidad, que es la adecuación de la conducta. Raymond Cattell, su más grande aporte, realizó un modelo léxico de 16 factores de la personalidad. El lenguaje es la vía para describir los rasgos de la personalidad. Los aspectos relevantes de la personalidad están registrados en un lenguaje natural. Se trata de encontrar unidades lingüísticas amplias que expliquen la personalidad. Raymond Cattell realizó un aporte de los rasgos Raymond Cattell realizó el aporte factorial de los rasgos denominado modelo léxico de 6PF. Para esto, en la primera fase reunió 17.953 términos. En la segunda fase, mediante un análisis factorial, determinó 4.504 términos. En la tercera fase redujo a 171, en la cuarta fase a 35. Esos 35 factores aplicó para realizar un análisis factorial y obtiene los 16 factores de la personalidad, de los cuales 23 caracterizan a la población normal y 12 miden los aspectos psicopatológicos. El modelo léxico desarrollado
dos direcciones. Un interno que identifica los rasgos asociados a la personalidad, busca fundamento genético ambiental, verifica la validez de los rasgos. Y el externo desarrolla un test para aplicar al modelo en forma sistemática. Tenemos el modelo léxico de los 16 PF que se desarrolla en dos direcciones. Hans Eysenck. Antecedentes. Psicólogo creador del modelo estructural, el que queda señalado que los correlatos biológicos pueden servir como elementos de contraste en el análisis de validez de las taxonomías. Manifiesta que la personalidad puede entenderse como una organización más o menos estable y duradera del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona que determina su adaptación única al ambiente, que más tarde el carácter manifiesta que es la voluntad, el temperamento, las emociones, el intelecto, el procesamiento cognitivo, lo físico, lo corporal y lo endocrino. Entre sus postulados manifiesta que existe correlación entre los rasgos en torno a ciertos patrones de respuesta. Esto lo obtuvo mediante el análisis factorial. Los patrones de respuesta los denomina tipos. Y posteriormente surge una tipología compuesta por tres dimensiones: extraversión, neuroticismo y psicoticismo. Ejemplo. Tenemos en primer lugar las respuestas específicas. Por ejemplo, aceptar la invitación a una fiesta, que es el primer nivel de respuesta. Luego, con la ayuda del análisis factorial, vamos a ver las respuestas habituales. Por ejemplo, ir a una fiesta, ser sociable, ser franco, ser adaptable. Estos son rasgos. Tenemos el rasgo de sociabilidad y las fiestas, rasgo de empatía, ser sociable, rasgo ser franco, asertivo y rasgo de ser flexible. Estos dos niveles dan como resultado una dimensión o factor de extraversión. Es de esta manera que Eysenck propuso el modelo con los diferentes rasgos del psicoticismo, extraversión y neuroticismo. Conclusión. Allport concluyó que los rasgos están influenciados por nuestras experiencias de la infancia, nuestro entorno actual y la interacción entre ambos. Cattell elaboró una teoría factorial de la personalidad fundamentada sobre el concepto del rasgo, entendiendo como una tendencia, permanencia y amplia a reaccionar de una forma determinada. Eysenck postuló tres dimensiones: la extraversión, el neuroticismo y el psicoticismo. Cada una de ellas está relacionada con la conducta que son reproducción, conservación y autodefensa respectivamente. Para consolidar este aprendizaje breve, vamos a realizar un trabajo autónomo, colaborativo y práctico. Las instrucciones debe ir al enlace que aparece en su pantalla, leer el documento sobre la teoría de los rasgos, revisar la presentación, observe este video y responda a 3 preguntas. Comente con sus compañeros sobre los aportes de Allport, Cattell y Eysenck. Presente en clase un organizador gráfico. Gracias por su atención.